Dormir es una de las cosas más importantes para ganar masa muscular, pero la realidad es que más del 90% de las personas no sabe cómo dormir correctamente para ganar músculo. Y si te encuentras en este grupo podrías estar perdiendo casi todo tu progreso en el gimnasio. Lo primero que tenemos que entender es que el sueño no es solo un estado, tiene varias fases, y cada una cumple una función específica. Pero si quieres ganar el máximo músculo posible mientras duermes, tenemos que priorizar esta fase. En esta fase del sueño el cuerpo libera el 80% de la hormona de crecimiento, que es lo que literalmente repara y construye los músculos para volverlos más fuertes. Muchas personas piensan que con dormir 8 horas ya es suficiente, pero si la mayoría de horas ocurren en sueño ligero, estarás perdiendo casi todo el potencial de ganar músculo mientras duermes. Y por eso ahora te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para maximizar el tiempo en sueño profundo y aprovechar cada segundo que duermes para ganar músculo. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno llamado ciclo circadiano, que básicamente regula cuándo te despiertas y cuándo te duermes. Y para maximizar el sueño profundo tenemos que mantener este ciclo lo más estable posible. Y la realidad es que la mayoría de personas alteran este ciclo constantemente. Y para esto tenemos que despertar y dormir a la misma hora siempre. Pero todos sabemos que eso puede ser un poco complicado, sobre todo los fines de semana. Pero la forma más simple de ajustar este ciclo es que cada vez que nos despertemos tenemos que salir a tomar sol, entre 10 y 15 minutos. Esto le indica a nuestro cuerpo que es de día y por ende entrar en sueño profundo más rápido. 2. Para que nuestro cuerpo entre en sueño profundo tiene que enfriarse. Tu temperatura corporal debería bajar entre 1 y 2 grados. Todo esto para que se active el modo recuperación de nuestro cuerpo. Pero aquí viene lo interesante. Si quieres dormir más rápido y mejor, pensarías que lo más óptimo es tomar una ducha de agua fría. Error. La mejor forma de enfriar tu cuerpo es tomando una ducha de agua caliente. Y te explico el porqué. Cuando tomamos una ducha de agua caliente, esto hace que Básicamente con el agua caliente nuestro cuerpo genera la respuesta contraria. Y esto hace que reduzcamos un poco la temperatura y estemos más relajados a la hora de dormir. 3. Ajustar el horario de entrenamiento. Cuando entrenamos nuestro cuerpo libera diferentes neurotransmisores, como dopamina, adrenalina y serotonina, activando mucho nuestro sistema nervioso y dejándonos en estado de alerta. Es decir que nuestro cuerpo queda muy activo, y esto puede afectar nuestro sueño profundo. Por eso lo más óptimo sería entrenar por la mañana, o al menos entre 4 o 5 horas antes de dormir. Pero si solo puedes entrenar por la noche, puedes hacer estiramientos ligeros, ejercicios de respiración o tomar una ducha de agua caliente, para que tu sistema nervioso se relaje. 4. Comer carbohidratos de forma estratégica antes de dormir nos puede ayudar a quedarnos dormidos más rápido. Y aunque suene raro, hay una razón científica detrás de todo esto. Cuando comemos carbohidratos, tu cuerpo usa un aminoácido llamado triptófano para producir melatonina, la hormona que le dice a tu cerebro que es la hora de dormir. Pero aquí hay que decir algo muy importante. Si comemos demasiado puede pasar todo lo contrario, ya que tu cuerpo en vez de entrar en modo descanso, se queda digiriendo la bomba nuclear que te acabas de meter en el estómago. La clave sería comer una porción moderada de carbohidratos, entre unos 30 o 90 minutos antes de dormir. 5. Este consejo puede sonar muy raro, pero para algunas personas es muy efectivo. Respirar por la boca mientras duermes reduce los niveles de oxígeno y dificulta que entres en el estado de sueño profundo. La solución es muy simple. Mejorando la oxigenación y haciendo que no ronques. También no tenemos que usar el móvil una hora antes de dormir, pero sé que muchos de ustedes no van a hacer esto, así que les recomiendo poner el móvil en modo nocturno, activando esta opción para que el móvil se vuelva más amarillo, para que así la luz nociva del móvil no nos afecte tanto y que nuestro cuerpo no piense que es de día. Teniendo todo esto en cuenta, lo más importante para dormir es seguir un estilo de vida saludable y tener el mínimo estrés posible a la hora de dormir. Y acá arriba te dejo un video que te va a ayudar.